vamos a volver a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pues porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acompáñeme al número 21, por favor. Libro de Números. Y en el capítulo 21. Aquí tenemos una historia interesantísima del Antiguo Testamento, al cual hace la alusión el Señor cuando habló con Nicodemo. Le había dicho, ¿cierto?, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Entonces vamos a leer acerca de la serpiente en el desierto. Capítulo 21 de Números. Dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregare mi pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó, y ellos a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, el maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí tenemos esta historia real que le sucedió al pueblo de Israel mientras andaban por el desierto. Dios no lo desamparaba ni de día ni de noche. De noche era como una llama de fuego iluminando el camino, y de día era como una nube que los cuidaba y les protegía del calor. Así fue desde que salieron desde Egipto. Por otro lado, Dios, le dio una logística
perfecta, les tenía provista el agua en el camino y les daba el maná cada día para sustentarles a cada uno de ellos. Dice la palabra de Dios que el que recogía poco no le faltaba y el que recogía mucho no le sobraba. Y este maná el que les sustentaba todos los días. Nada les faltaba. Pero la palabra de Dios dice acá que el pueblo de Israel se desanima en medio del camino y murmuran y hablan en contra de Dios y en contra de Moisés, que era en un sentido la voz de Dios en medio de ellos, pues Dios se revelaba primero a Moisés y luego al pueblo. Ese era el canal que Dios tenía provisto y que nadie podía cambiarlo, aunque a ellos no les gustara. Entonces el pueblo, al pecar contra Dios, Dios entonces le envía serpientes en medio del pueblo. Pensemos que ese pueblo a lo menos eran casi 2 millones de personas, entre mujeres, niños, hombres, ancianos, jóvenes, etc. Así que no era un pueblo pequeño en número. Y las serpientes entonces empezaban a morder a la gente. Como empezó a morir mucha gente, Dios envió un mensaje a Moisés y le dijo: hazte una serpiente, ya que has orado, ya que ellos se han pedido perdón, entonces proveyamos una salvación, y esta salvación es que te hagas una serpiente de bronce y la pongas en un mástil muy elevado, en el punto que se vea de todas partes del campamento. Ningún punto iba a quedar desguarnecido, ¿cierto?, de poder mirar hacia esa asta alta donde había una serpiente de bronce, ¿cierto?, hecha, y allí colgando estaba en ese mástil, en el lugar más alto. Dice la palabra de Dios que todo aquel que era mordido, y era obvio que estaba mordido porque la picadura era fuerte, lo único que tenía que hacer la persona era mirar la serpiente de bronce colgada en el mástil y vivía. Así obró milagrosamente Dios para salvarle la vida a ese pueblo pecador y depravado. Volvamos entonces ahora a esta entrevista entre el Señor Jesús y Nicodemo. Dice la Biblia que este hombre era uno de los principales entre los judíos. Era uno que componía el Sanedrín, el mismo lugar donde el Señor después iba a ser llevado, iba a ser allí enjuiciado, iba a ser acusado falsamente, y ellos le iban a llevar y a entregar a Poncio Pilato para que le mataran. En ese mismo grupo de hombres principales estaba este hombre llamado Nicodemo. Nicodemo aparentemente, porque se viene a entrevistar con el Señor, no hay ninguna otra entrevista de esta magnitud relatada en la Biblia, en que haya venido alguien precisamente a buscar al Señor para preguntarle cosas. Se ven otros hechos de muchas personas, pero este es interesante porque es una persona que no conoce a Dios como Dios quiere que lo conozca. Él cree conocer a Dios, él se cree maestro de Israel, pero no sabe nada. Y este hombre entonces se acerca al Señor de noche, tal vez la hora más tranquila para conversar, la hora más reposada para el Señor también, para poder escucharle. La cosa es que este hombre, Nicodemo, interesante porque Nicodemo es un nombre griego, no es un nombre propiamente judío. La cosa es que este hombre, Nicodemo, se acerca al Señor y se acerca halagando al Señor. Rabí, le dice, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, pues nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Al Señor, que no le gustan ese tipo de adulaciones y menos de personas que no le conocen, le dice de inmediato:
de cierto te digo. En otras palabras, en verdad te digo. Cuando el Señor usa repetitivamente este término, significa pon atención y mucha atención, obviamente, a lo que Él va a decir. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor le está expresando a Nicodemo, porque se desprende del contexto, le está diciendo: Nicodemo, tú eres un ciego. Nicodemo, tú crees ver el reino de Dios, pero no lo ves. Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes verlo. Nicodemo obviamente se siente confundido, y entonces él piensa de una manera totalmente natural. Nosotros ahora decimos, no, está bastante lejos de la verdad Nicodemo al preguntar esto, pero veámoslo desde el punto de vista humano de una persona que realmente no conoce a Jesús, no conoce a Dios, no tiene idea. Cree que tiene conocimiento bíblico, pero la verdad es que no tiene la capacidad para entender quién es Jesús y lo que es necesario para ver el reino de Dios y para entrar al reino de Dios. Y entonces él piensa de una manera muy natural. Yo creo que todos nosotros hubiéramos pensado lo mismo. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Cómo puedo? ¿Puedo reencarnarme, Señor? Eso le está preguntando. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces el Señor nuevamente le dice: de cierto te digo. Pon atención, Nicodemo. Por segunda vez te voy a decir: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La cosa se pone más confusa para Nicodemo. Y el Señor le añade y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, si tú entraste un día, tú saliste del vientre de tu madre y saliste carne, o sea, saliste un ser humano. Si tú vuelves a entrar, vas a volver a salir ser humano, carne. El Señor le está diciendo: yo te voy a hablar de otra cosa. El que dice lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le cambia ahora la mirada a Nicodemo para que vaya hacia lo espiritual. Nicodemo, nada terrenal va a lograr que tú nazcas de nuevo. Eso le está diciendo el Señor. Y tal vez también te lo dice a ti. Tienes conocimiento bíblico, has ido a una escuela dominical, has participado en los cultos, o tal vez perteneces a cualquier religión, católica, mormona, adventista, lo que sea. Crees tener un conocimiento bíblico, pero la pregunta de hoy es: ¿tú has nacido de nuevo? ¿Tú has nacido de nuevo? Porque lo que es del Espíritu, Espíritu es. Una cosa es haber nacido en nuestros hogares, ¿cierto? En nuestra familia, cada uno tiene un padre, una madre, etcétera. Que viva con ellos, otra cosa. Pero hubo un padre y una madre, un hombre y una mujer. Y nació un bebé. Ese bebé es tal cual son sus padres. Y la Biblia sentencia que todos nosotros estamos bajo pecado. Todos nosotros, que somos descendientes de Adán, somos pecadores. Por lo tanto, se engendra un ser, está 9 meses en el vientre de la madre, ser vivo, nace pecador. No se manifiesta de inmediato. No se manifiesta de inmediato, ¿cierto?
Y todos cuando nos muestran la guaguita, ¿cierto?, de alguien, un amigo, un conocido, un familiar, no hay guagua fea, todas las guaguas son lindas. Pero en la medida que vamos creciendo y aparecen los rasgos de personalidad realmente, empezamos a ver que ya no somos tan lindos. El niñito tan tierno ya no es tan tierno. La niñita tan bella ya no es tan bella. Es peleadora, envidiosa. El hombre también. Peleador tal vez, mentiroso. Y así nosotros desde pequeño empezamos a manifestar lo que es nacido de la carne, carne es. Padres mentirosos, hijos mentirosos, así de simple. Y vamos avanzando. Y el Señor ha establecido en su palabra que toda esta generación, todas nuestras generaciones humanas, son todas perversas. Todas. Todas. No hay ninguno de nosotros que pueda decir que no tiene pecado. Nicodemo tampoco. Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ni ver ni entrar al reino de Dios. El Señor le dice, pero no te maravilles, porque seguramente la cara de Nicodemo era de asombro total, y el Señor le dice, no te maravilles. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor establece el nacimiento nuevo como una necesidad. No es algo optativo para ti. No es que tú vas para entrar al reino de Dios, es opcional nacer de nuevo. No, si yo con mi religión estoy bien, con lo que me enseñaron mis papás, lo que me enseñó el pastor, lo que me enseñó. No, si tú no naces de nuevo, no vas ni a ver el reino de Dios, ni vas a entrar. No te maravilles, le dice el Señor, Nicodemo, no te maravilles de que te dije que te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario. El Señor anteriormente, Él no ha hablado de necesidad. Cuando le dice a Nicodemo, le dice, de cierto te digo que el que no naciere, no puede ver. El que no naciere por segunda vez, le dice, no puede entrar. Pero ahora le habla de necesidad. Nicodemo, lo que yo te dije antes es una necesidad. No lo puedes tomar livianamente, es una necesidad. Tú necesitas nacer de nuevo. Y el Señor entonces le habla de otro tema ahora, que es netamente espiritual. Le dice, el viento sopla de donde quieres. El viento sopla de donde quiere. Y oyes su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Quedó más perplejo Nicodemo. No tiene idea de lo que el Señor le está hablando. Y tal vez tú también. El Señor está hablando de cómo actúa el Espíritu Santo. Porque el Señor nombró al Espíritu. Dice lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no está hablando de lo que es nacido de un espíritu humano. Cuando se escribe la Escritura es muy precisa el idioma griego. Y aquí cuando habla del Espíritu es Espíritu Santo. No es el espíritu del hombre que se arregla a sí mismo, se purifica, se perfecciona, como nos quieren hacer creer, ¿cierto? Hay tantas teorías, falsas todas, en que hablan de superación personal respecto al tema del pecado. Tú te puedes superar y si eres, no sé, tienes una habilidad, tal vez con las manos, la puedes perfeccionar y ser más habilidoso. Perfecto, no hay problema. Yo no discrepo en eso. Tal vez tú eres un albañil y puedes ser el mejor albañil y puedes perfeccionar tu técnica. Un doctor y perfecciona su técnica. Es mejor. Pero con respecto al pecado, no puedes borrar un solo pecado de tu vida. Yo no puedo borrar un solo pecado de los que he cometido. No puedo. El ser humano es imposible que se purifique a sí mismo. Porque trata de perfeccionarse en un sentido y hacer buenas obras,
y por detrás va borrando todo con el codo, porque va siendo un pecador tal cual somos todos nosotros. Y lo que ahora dice, tal vez más rato lo niegue. Somos mentirosos. Y la palabra de Dios enseña que ningún mentiroso podrá entrar en el cielo. Y Dios aborrece la mentira y aborrece a los mentirosos. Entonces el Señor sigue y le dice: respondió Nicodemo y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede? Entonces el Señor ahora toca lo más importante para Nicodemo, su religiosidad. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ya el Señor muchas veces le ha dicho a los fariseos, ustedes son guías de ciegos, ustedes son ciegos y guiando a otros ciegos, ¿no caerán ambos en el hoyo? Por supuesto que sí. El ciego que no conoce a Cristo y quiere hacerle creer a la gente, ¿cierto?, que a través de un montón de cosas y purificación, etcétera, misticismo, podrá alcanzar un contacto con Dios, el Creador. Falso, no hay tal cosa. Pues somos pecadores, pecamos, somos imperfectos. Dios es perfecto, Dios es santo, Dios aborrece el pecado, aborrece al pecador. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué podemos hacer? Nada. Igual que el pueblo de Israel, cuando los mordían la serpiente y las serpientes venían por millares, ¿qué podían hacer contra la serpiente? Aparte de pegarle un palo si es que eran más rápidos que la serpiente. Pero mataban uno y venían dos. Y si mataban dos, venían cuatro. ¿Cómo escaparían? No tenían forma de escapar. Dios les proveyó la escapatoria. Ellos eran los pecadores. Ellos merecían morir todos en el desierto. Todos. Y Dios en su gran misericordia extendió su mano sobre ellos y proveyó de una salvación. ¿Cómo era? Esto tan extraño seguramente, que de la misma serpiente, la forma de la serpiente que los mordía y los mataba, fuese el objeto el que estuviera colgado en el asta y fuera capaz de salvarlos. Interesante, ¿eh? Ya vamos a entender por qué. Entonces el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel? Tú que dices conocer la Torá, la Biblia, tú que dices conocer la Biblia hasta ese momento, ¿cierto?, el Antiguo Testamento, tú dices ser maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Nótese que el Señor ahora habla en plural, pero Él está solo con Nicodemo. ¿A quién se refiere? Lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. El Señor se está revelando ante Nicodemo y le está diciendo, el Padre, el Espíritu Santo y yo, te hablamos lo que sabemos. Yo te estoy diciendo lo que yo sé, lo que he visto y lo que testifico, y que es la verdad. Yo, el Padre y el Espíritu Santo. Por eso Él habla en plural. Nosotros testificamos. Tanto el Padre testificó por el Hijo, ¿es cierto?, cuando Juan el Bautista lo fue a bautizar. Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. Y el Señor dice, pero no reciben nuestro testimonio. Ya en una ocasión prediqué acerca del primer capítulo de Juan, de este mismo Evangelio, cuando allí se nos habla que Cristo es la revelación de Dios. A Dios nadie le vio jamás. Tú nunca vas a poder ver en tu estado natural a Dios. Moisés, que era tan cercano, nunca Dios le permitió ver su rostro. A lo más le prometió y le dijo, voy a dejarte ver mi espalda, pero nunca verás mi rostro. ¿Por qué? Porque en nuestro pecado es imposible ver al Dios Santo. Imposible.
Pero el Señor Jesucristo lo vino a revelar. Él vino como el embajador a decir y a testificar a través de los milagros que Él era el Hijo de Dios que venía a dar su vida por nosotros. Y tal vez tú todavía no quieres creer, no quieres confiar en esta persona que no tiene igual. Algunos creen que el Señor Jesús está a la altura de algún gran filósofo de la antigüedad. Creen que está a la altura de alguna persona muy elocuente o muy, entre comillas, es cierto, como mística, perfecta. Y lo tienen en poco al Señor. Pero ante Él se doblará, dice la Biblia, toda rodilla. Toda. Buda estará allí arrodillado ante Jesús. Mahoma estará allí arrodillado ante Jesús. La humanidad entera estará arrodillada ante Jesús. Los cristianos y no los no cristianos. Todos estaremos arrodillados ante Jesús. Todos. No hay nadie que se le iguale al Señor Jesús. No hay nadie. Es así de simple. Qué pena que tú no te quieras humillar ante el Señor. Qué pena. El Señor le dice y le sigue diciendo a Nicodemo, verso 12, si te he dicho cosas terrenales y no crees, el Señor le está poniendo el ejemplo del viento, por eso le está hablando de cosas terrenales, nacer de nuevo, nacer de una mujer, él entiende lo que es nacimiento, Nicodemo. Entonces el Señor le dice, si yo te he hablado cosas terrenales, cosas entendibles, y no le dice que no entiende, le dice, y no crees. No tienes fe. Tú eres maestro de Israel, pero no tienes fe en mí. Eso le está diciendo el Señor. El Señor ha dado testimonio fehaciente de que Él es el Hijo de Dios. Nicodemo, cuando empieza la conversación, seguramente solo para adularlo, le dice, sabemos, Rabí, que tú vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios conmigo. Y Jesús le está diciendo, tú estás diciendo que yo hago milagros y no crees en mí. Mentiroso, Nicodemo. No lo dice aquí claramente, pero lo intuimos. ¿Le dijo o no le dijo Nicodemo? Nicodemo le dice, tú vienes de Dios. Y el Señor le está diciendo, yo he dado testimonio y no crees. Y no crees. Si os he dicho terrenales y no creéis, ¿cómo vas a creer, Nicodemo, si te dijere las celestiales? Son demasiado sublimes, Nicodemo. ¿Cómo te voy a revelar cosas terrenales si lo más básico, tú siendo maestro de Israel, tú diciendo que yo vengo de Dios, pero no crees en mí? Ese es el problema de la humanidad. Quiere poner a Jesús a la altura de cualquier gran filósofo o cualquier gran hombre, entre comillas, que ellos piensan, pero no quieren creer en la divinidad de Jesús, porque Jesús es divino. Jesús dio muestras fehacientes, resucitó a los muertos, hizo correr a los cojos, levantó a los paralíticos. ¿Quién lo ha hecho eso? ¿Quién lo ha hecho? El Señor le dio después autoridad a los apóstoles para que hicieran cosas similares. Pero el Señor Jesús hizo lo inimaginable. Dice la Biblia que las multitudes caían sobre Él. Yo me imagino un tsunami y el Señor como puesto en la orilla del mar y el tsunami de gente caía sobre Él, lleno de plagas, lleno de miseria, y a todos los sanaba el Señor Jesús. ¿Quién ha hecho eso en este mundo? Nadie, ni el mejor apóstol. El Señor es sin igual. Te conviene tener fe en el Señor Jesús. Si no vas a perderte, te vas a ir al infierno. Es así de simple. Nadie subió al cielo, dice el Señor, sino el que descendió del cielo. ¿Quién es? Él lo dice, el Hijo del Hombre.
que está. No dice estuve. El Señor Jesús está revelando totalmente a Nicodemo. Ve en él tal vez un alma sincera que realmente quiere entender, pero no entiende nada. Está confundido con tus conocimientos religiosos, pero aquí tiene que botarlos todos al lado. Todo su conocimiento religioso, todas sus cosas que tenía, sus convicciones antes, hay que dejarlo todo. Pablo dijo, todo lo tengo por basura. Yo que soy hijo de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al cumplimiento de la ley irreprensible, decía Pablo, y sin embargo luego añade en el mismo texto, ahí en Filipenses, pero todo lo tengo por basura. Todo es basura. Y Nicodemo tiene que hacer lo mismo. Si quiere conocer a Cristo como Salvador y llegó a conocerlo, tuvo que desechar todo lo que él creía ser. El gran hombre del Sanedrín, el principal, uno de los principales entre los judíos, no era nada ante Jesús. Y el Señor le dice entonces, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Soy divino Nicodemo. Ante ti está el Hijo de Dios, que está en el cielo y está en la tierra. No soy como tú, no soy ese rabí que tú dijiste. Soy el Hijo de Dios. Eso le está diciendo el Señor a Nicodemo. Yo no soy, Nicodemo, lo que tú dices, que crees en mí. Rabí, sabemos que viene de Dios como maestro, porque nadie hace las cosas que tú haces si no está Dios con él. Todo eso es una cháchara religiosa que aprendió como para tratar de caerle bien al Señor. Pero el Señor ya lo tiene desmascarado, como te tiene desenmascarado a ti, lleno de mentiras, lleno de adulterio, lleno de maldad. Somos todos perversos. El que no quiera reconocerlo es porque simplemente nunca ha mirado con sinceridad su corazón. Si cada uno de nosotros mira su corazón con seriedad realmente, verá cuán perversos somos y cuán terrible podemos ser. Basta tener poder para que se manifieste realmente lo que somos. Las guerras manifiestan muchas veces esto. Hombres que en su tiempo fueron médicos, abogados, grandes músicos, filántropos, cuando tuvieron poder, no tuvieron ningún miramiento en matar a hombres y mujeres, adultos, niños, recién nacidos, otros por nacer, mujeres embarazadas, todos en las cámaras de gases. Y si tú miras su historial, vas a ver que eran personas honorables en su sociedad. Y es por nombrar solamente la Segunda Guerra Mundial, que queda para nombrar todas las otras guerras que han habido. No han habido tantas guerras como en estos últimos siglos. Y todos personas muy decentes. Pero un poco de poder transforma, un poco de dinero transforma. Un poco más de estudio transforma. Algunos para bien, a otros para ser arrogantes, egoístas. Se manifiesta lo que hay en el corazón. El nuevo gobierno quiere cambiar muchas cosas, pero no entiende que lo que hay que cambiar es el corazón del hombre. Mientras más predicación del Evangelio haya en este país, más personas convertidas van a haber, mejores obreros van a tener, mejores patrones. Solo Cristo puede cambiar a Chile. Nada más. Lo demás son buenas acciones, buenos pensamientos, buena voluntad, buenos planes, buenos proyectos tal vez. Y todos se van a chocar contra la pobreza, la maldad, la perversión de todos nuestros corazones. Es así de simple. Es así de simple. ¿Quieres un ejemplo? Cuando todos supieron en nuestro país que no iban a dar el primer 10%, todas las cosas subieron. ¿Por qué no mantuvieron sus precios? Porque ese ser humano que subió los precios
no le interesa que su compatriota, no le interesa que la gente realmente pueda mejorar. A él le interesa solamente apropiarse de ese 10%. Pero si ese hombre hubiera sido cristiano, o esos empresarios cristianos, habrían dicho, si las personas tienen un poco más, mantendré mis precios. Por amor a ellos, por amor a Cristo. No hay partido político que retenga la maldad del hombre para hacer lo que quiera. Y lo que va a hacer es ambicionar, tener más poder, tener más riqueza, tener. Nicodemo, con toda su sabiduría humana, entendía lo que realmente Cristo vino a hacer. Y por eso que el Señor, en este versículo 14 y 15, remata su discurso con Nicodemo. No hay seguridad de que los versículos posteriores se lo haya dicho el Señor a él. Me gusta mucho pensar que sí se los dijo, pero no tenemos una seguridad total. Tal vez el discurso, la entrevista con Nicodemo termina en el versículo 15, pero es suficiente para que Nicodemo se convierta. El Señor entonces ahí alude a lo que leímos en Números, capítulo 21. Y le dice ahora, porque Él ha dicho, yo soy el Hijo del Hombre, que yo estoy en el cielo. Vine del cielo y estoy en el cielo. ¿Cómo es eso? Es que es divino el Señor. Y luego le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El que está en el cielo, el que descendió del cielo, es necesario que sea puesto en el asta. Sea puesto. ¿Y por qué allá está la serpiente? ¿Y por qué acá se va a levantar el Hijo de Dios en la cruz? Porque el que se levanta acá no es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre. Él tomando nuestros pecados sobre sí. Es incomprensible de entender, no se puede entender. Es incomprensible para nuestra razón. De que el Hijo de Dios se haya despojado de sí mismo para tomar forma de siervo, nos dice el apóstol, y para ser allí levantado a semejanza de esa serpiente que ocasionaba la muerte. El Señor, ¿qué toma sobre sí en la cruz? El pecado de todos nosotros. Y angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Y nosotros le tuvimos como aborrecido de Dios. Y de verdad que Dios le desamparó a Él, porque fue hecho pecado por nosotros. Por eso la semejanza con la serpiente. La serpiente que nos inyecta su veneno. Se lo inyectó a Adán y el veneno ha transcurrido, ha sido traspasado de generación en generación. Y todos nosotros pecadores. Y nuestro peor pecado, la incredulidad. Y el Señor toma todos nuestros pecados y es levantado allí. ¿Y cómo le ve la gente de aquel tiempo? Ah, este es pecador. Este no lo quiere Dios, lo aborrece Dios. Allí está. Pero el Señor va allí porque nuevamente usa la palabra del Señor. Así es necesario. Nicodemo, ¿tú quieres nacer de nuevo? Pues yo voy a ir a la cruz por ti. Es necesario que yo muera por ti. Es necesario que lleve tus pecados, Nicodemo. Es necesario, querido amigo, que el Señor Jesús llevara tus pecados sobre sí en el madero. Si no, tú nunca vas a poder entrar ni ver el reino de Dios. Para que todo aquel que en él cree, dice el Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tenía que hacer la gente cuando era mordida por la serpiente? ¿Gatear hasta el asta? ¿Tocar el asta? ¿Prenderle velas al asta? ¿Tenía que adorar a la serpiente? Lo único que tenía que hacer del lugar en que estaba mordido, cuando se daba cuenta que estaba mordido e iba a morir, mirar solamente a la serpiente y vivía. ¿Qué tienes que hacer tú para no ir al infierno? Creer en el Señor Jesucristo, mirar hacia la cruz y ver al Señor allí muriendo por tus pecados. Eso es todo. Porque la palabra de Dios dice que Dios cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos pecados? El 100%. No hay ninguno que yo haya cometido que Él no lo llevó en la cruz. Por eso que soy salvo y siempre salvo. Hijo de Dios, siempre hijo de Dios.
Mentira que la salvación se pierde. Es imposible que se pierda. Pues Dios, cuando me hace su hijo, después no me aborrece, ni se niega a sí mismo como el Padre que me engendró. ¿Cómo me engendra a mí? Por el Espíritu Santo. El viento va de donde quiere, uno oye su sonido, pero no sabe para dónde va, hasta el día en que uno se convierte. Y recién sabe ahí que cuántas veces el Espíritu Santo me había hablado y yo nunca había escuchado. Cuántas veces el Espíritu Santo me llevó a leer su palabra y no la entendía y trataba de hacerme ver. Y me llevaba a personas que me hablaran del Señor o me ponían en circunstancias críticas para que me diera cuenta de que necesitaba a Jesús. ¿Cuántas veces? El viento va de donde quiere y hace su obra invisible. Yo puedo ver manifestaciones del viento. Puedo ver un remolino de viento. Puedo ver el viento flamear la bandera. Puedo ver el viento flamear o que me pase por mi pelo. Puedo sentirlo, pero no sé de dónde viene. Ni tampoco sé a dónde va. Así actúa el Espíritu Santo. Está actuando en ti para creer en el único que te puede salvar, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él te dice, el que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. ¿Y si es eterna, se acaba? Obviamente que no. Obviamente que no. Y podemos rematar este pasaje, ¿cierto?, con el verso 16, que no lo leímos, pero que es conocido en el mundo cristiano. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí podríamos haberlo leído de esta forma. Porque de tal manera amó Dios a Nicodemo, que ha dado a su Hijo único, para que Nicodemo crea en Él y no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo vemos a Nicodemo más tarde? Defendiendo al Señor. Cuando le acusan falsamente, cuando están acechando para matarle, Nicodemo levanta su mano, valientemente dice, y bueno, ¿acaso juzga a alguien antes de escucharle? ¿Se atreve a hablar para defender a Jesús? ¿Dónde le vemos después? Le vemos a los pies de la cruz. Cuando sacan el cuerpo del Señor, ¿quién está ahí? No está Juan el apóstol, no está Pedro, no hay ninguno de esos 11 tan valientes. Está un hombre rico, cristiano, y Nicodemo, un religioso. Ambos convertidos por la pura gracia de Dios. Y se dieron cuenta que tenían que poner su fe en quien debían poner su fe, que era Cristo. Y por eso que ahora no les interesa que los romanos los vayan a matar, no les interesa que los judíos los vayan a apedrear por haberse juntado con aquel que fue despreciado y desechado entre los hombres, llamado Jesús. Lo toman allí, lo envuelven, le ponen todas las especies, lo llevan a la tumba, allí lo ponen reposadamente, cierran la tumba y se van de allí. Y al tercer día el Señor resucitó. ¿Quién tocó su cuerpo en esa última vez? Nicodemo, con este otro señor. Pero ahí está Nicodemo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres tener tu vida eterna? Tienes que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. ¿Qué debes hacer? Arrepentirte de tus pecados. Arrepentirte de tu maldad. Reconocer que estás en bancarrota, que tu vida es un fracaso. No me importa si tienes 3 autos, una mansión, un yate, has pegado muchos viajes internacionales. Me importa poco. Pues si no tienes a Cristo, no harás el último viaje, que es el más importante. Si crees en Cristo, se cumplirá la palabra de Dios, tienes vida eterna. Si te arrepentiste y creíste en Cristo, tienes vida eterna. Pero si no has creído, vas a condenación, vas al infierno. No tienes vuelta. ¿Cuánto tiempo esperarás? Hubieron más de 20 muertos ahora este fin de año.
salieron o venían de la fiesta y nunca más llegaron a su casa. Por imprudencia de ellos, por imprudencia de otros. ¿Habrán tenido tiempo de arrepentimiento? ¿En estado vegetal tiene tiempo? No esperes más. No creas que tienes tu vida comprada. Puede hoy día mismo sucederte un accidente y pasarás a la eternidad. Y si es sin Cristo, te vas al infierno y nadie te podrá sacar de allí, pues rechazaste al único que dijo la verdad, dio testimonio de la verdad y murió en la cruz para demostrarlo. Y resucitó al tercer día para nuestra justificación. ¿Quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita que nos hace meditar, pensar en que la religiosidad no sirve de nada, en tratar de purificarnos a nosotros mismos no sirve de nada, tener mucho conocimiento religioso no sirve de nada, solo arrepentimiento y creer en el Señor Jesucristo. Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu palabra, que todavía tenemos la libertad para predicarla. Te rogamos, Padre, por aquellos que escuchan o escucharán tu palabra de una u otra manera, para que tú toques los corazones, obres en ellos, como obraste ese día en Nicodemo, este hombre que estaba en tinieblas y no lo sabía, lleno de religiosidad, pero que no tenía idea de que estaba fuera del reino de Dios. Gracias, Padre, porque tocaste su corazón y porque un día Nicodemo también se arrepintió y podemos dar testimonio de él, de que fue un creyente fiel. Padre, bendice a cada uno que escucha, bendice tu palabra, para que toque y obres en cada corazón por tu Santo Espíritu, que no sabemos de a dónde viene ni a dónde va, mas sabemos sus efectos. Padre Celestial, gracias. Gracias porque tú has provisto todo para que seamos salvos. No permitas que la porfía, la soberbia de muchos los deje fuera del reino tuyo. Padre Celestial, bendice tu palabra. Gracias por todo. Acompáñanos en este día y en lo que resta. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención.